viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Volvimos a Se Viene, doctor Oscar Aguda Lavini. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Veo que vino pertrechado, armado, pero hasta los dientes, ¿no? Sí. Vamos a empezar con esta es una carta pública a Aldo Rico. Ajá. Aldo, querido, creí que te íbamos a ver en el cenotafio el 2 de abril. Yo te quería llevar este regalo. Es un estudio del movimiento Carapintada de Hugo Chumbita. La gente que no sabe quién es Hugo Chumbita, antes de que se ponga a pensar cosas, investigue quién es Hugo Chumbita. Esta es la única investigación seria que yo conozco del movimiento Carapintada. Aldo, como yo no tengo tu dirección, vamos a poner en el video mi email, así yo te puedo hacer llegar este libro y te hago un convite. Si el libro de Hugo Chumbita, profesor peronista de primerísimo nivel, no se acerca a 100 puntos de lo que vos sabés que es el movimiento Carapintada, la cena la pago yo. Si se acerca a los 100 puntos, la cena la pagás vos y lo invitamos a Hugo Chumbita. La ocasión es propicia para recordar los aportes de los militares a la causa Malvinas. La causa Malvinas por el lado militar tiene varias posiciones. Voy a empezar con la posición del soldado Esteban. El soldado Esteban representa la posición más cultivada por el gobierno en la década anterior. La esencia de esta posición es Malvinas, es la continuación del genocidio, los soldados fueron unos imbéciles y les ganaron 14-0. Segunda posición, el tratadista de la Fuerza Aérea, Comodoro Moro, redactor del informe Rattenbach. Él habla de la trampa Malvinas. Él supone que el incidente Davidov de marzo del 82 es una provocación en la cual cae el gobierno argentino. Es la posición de la Fuerza Aérea. El año pasado les ofrecí a Moro y otros especialistas de la Fuerza Aérea que revisen esta posición y no han tenido ganas de modificarla. La posición del general Balsa, o sea, el militar más vinculado al proceso menemista. Balsa distingue entre la gesta Malvinas y la incompetencia de los altos mandos. Es un aporte. Vayamos a las posiciones que condicen con mi investigación, con la tuya, Aldo, y con otros militares. Los únicos que pueden probar que Inglaterra organiza la guerra de Malvinas 10 años antes son los que conocen el informe de Lord Frank. El informe de Lord Frank es el informe oficial de guerra de Gran Bretaña. En la Argentina fue publicado en 1985 y lo prologó Jorge Abelardo Ramos. El contraalmirante Carlos Busser es uno de los especialistas y tratadistas que prueba, porque estudió el informe Rattenbach y porque estudió el informe Frank, que Inglaterra organiza la guerra de Malvinas 10 años antes. Y ahora voy a vos, Aldo. Los especialistas de alto nivel hemos podido determinar, gracias a los estudios del informe Rattenbach y del informe Frank, cómo Estados Unidos e Inglaterra organizan la guerra unos 10 años antes. Hasta ahora la mayoría de nosotros nos concentramos en una operación de falsa bandera, con una manipulación del gobierno argentino, por una cuestión de geopolítica regional, la ocupación y militarización del Atlántico Sur. El único militar que ha dicho que la operación regional en el Atlántico Sur forma parte de una operación geopolítica global que ya anticipa por Reagan la guerra de las galaxias, sos vos, Aldo. Sos el único militar que le ha tratado de decir a los argentinos hace 30 años que Malvinas no es la generación tonta de un borracho que de un día para otro decide una guerra. Es una operación geopolítica global de los Estados Unidos y sus aliados, que empieza en el 82 militarizando el Atlántico Sur, sigue unos poquitos años después desmantelando la Unión Soviética.
Esto, Aldo, yo te lo debo. Yo te debo que hayas ido a defender mi patria en el 82. Yo te debo que seas el único veterano que se reivindica peronista. Que podemos discutir vos como político peronista si fuiste para aquí o para allá, está perfecto. Yo no conozco ningún político peronista que sea inmaculadamente blanco. Gracias, Aldo, y te reitero, este libro del profesor Hugo Chumbita está a tu disposición. Si esto no se acerca al 100% de lo que vos sabés del movimiento Carapintada, la cena con vos y Chumbita la pago yo. Si se acerca, la pagás vos. Un abrazo y mi gratitud para siempre. Bien. ¿Vamos al segundo tema? Vamos al segundo tema. Un día me vas a explicar, sí, un poco más a Aldo Rico, porque la verdad que yo me cuesta digerirlo al hombre, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser por mi ignorancia. No, ¿qué es lo que te cuesta digerir de Rico? Y, a ver, muy probablemente el hombre no tenga mucha capacidad para aparecer en cámaras y defender su posición. Tal vez. Pero ¿qué tirria tenés con él? Vamos a decirlo, porque él es un comando, no hay problema con él. No, mirá, sus posiciones políticas. ¿Cuál posición política? Y ahora, yo no me preparé para esto, yo me preparo para marco, no para contenido. Maravilloso. Pero te lo puedo decir en el próximo programa. No hay ningún problema. Entonces, ¿vamos a discutir las posiciones políticas de Rico? Maravilloso. Hay una cuestión disepoliana de la Biblia y el calefón. Entonces, Rico I es un héroe de Malvinas. Rico II es el único veterano que sostiene una defensa peronista de Malvinas. Rico III es un político. Entonces, mi misión, mi deber y responsabilidad es no permitir una mezcla bastarda de queso con dulce de leche, de milanesa con papa frita. Entonces, la mayoría de la gente no sabe que el elogio más radical del movimiento Carapintada es una de las máximas autoridades del revisionismo peronista. Porque esto no lo sabés vos y no lo sabe nadie. No. Entonces, ¿esto sabe cómo se llama? Perdóname, Jardín de Infantes. Entonces, la mayoría de la gente habla del movimiento Carapintada. Pero digámosle a la gente lo básico para que no tengan que empezar a leerse todos esos libros. No, perdóname. Yo lo básico quiero esperar que lo reciba Rico. El profesor Chumbita tiene un montón de pronunciamientos en videos donde él explica lo que él considera que es el movimiento Carapintada. Bueno, pero yo no te quería sacar de tu tema. Yo te dije, lo vemos para otro pero programa. Que no hay ningún problema en discutir la posición de Rico. Quiero aclarar, porque la mayoría de la gente no sabe cuáles son las posiciones militares, político-militares frente a Malvinas. Entonces yo las separé. La posición desmalvinizadora es de los soldados del gobierno anterior. Luego viene la posición muy importante, pero circunstancial, de la Fuerza Aérea. Y luego vienen los tratadistas que explican cómo fue una operación de trampa en el Atlántico Sur. Y el único que dice fue una operación geopolítica mundial es Aldo Rico. Termino con un último libro. Con eso coincido. Termino con un último libro. El único que tiene investigada de qué manera se manipuló a toda la clase política y militar durante la guerra es Rogelio García Alpo. El único que tiene los documentos de la época que explican cómo el general Vernon Walters manipuló a la clase política y militar argentina y preparó el triunfo electoral de Alfonsín en el 83. Entonces, si quieren discutir, discutamos. ¿Sobre qué base? En el aire, yo en el aire no acepto discusiones. Entonces, con mucho gusto, ¿querés que discutamos las posiciones políticas del único veterano que se dice peronista? Maravilloso. No. Yo, si es para mí
conocimiento te lo pregunto fuera de cámara y listo. Yo digo para que lo hablemos a los oyentes. A los oyentes, yo les estoy dando... A los televidentes. A los televidentes les estoy diciendo cuál es lo básico. Hay una cuestión dicepoliana del cambalache, que es, en la alta política, geopolítica e historia, mezclar todo y embarrar todo y confundir todo. Es lo mismo una Biblia que el calefón. Es lo mismo el traidor chileno Carreras que el general San Martín. Para no mezclar las cosas, Rico es un héroe de Malvinas. 1. 2. Rico es el único político peronista que se asume peronista y defiende la causa malvina del peronismo. No hay otro. ¿Hay políticos peronistas que defiendan la causa Malvinas aparte de Rico? Sí, algunos muy poquititos. Rico 3, el movimiento Cara Pintada. Rico 4, hizo política, es un político. ¿Fue el intendente de San Miguel? Sí. ¿Fue un aliado de Valde? Sí. Maravilloso. Entonces, político, el militar, el Cara Pintada, el defensor de la causa Malvina, el político peronista. Entonces, yo no entro bajo ningún concepto en discutir mezcolanza de cosas. Una por una. No, yo no te invité a ninguna mezcolanza, yo te invité a clarificar. Para los que pensamos de otra manera, para poder... La mejor manera de clarificar sobre una trayectoria, me olvidé, Rico 0. Rico en 40 años no está cuestionado como violador de derechos humanos previo. Entonces, lo que confunde es la mezcolanza de las cosas. Lo que confunde es la desinformación con mezcolanza. Entonces, lo que aclara, en mi opinión, como psiquiatra y como especialista en geopolítica, es separar los tantos. Sí, es decir, mira, yo trato de no mezclar las cuestiones. Cuando vos me propusiste el tema, yo te dije que no tuve cualquier reparo. Pero no es culpa tuya, Enrique. Para que nadie sepa que el mejor tratado sobre los Cara Pintadas es de la más alta calidad de un investigador peronista, no es porque vos no seas culto, es porque vos, desde el movimiento Cara Pintada acá, vos y toda la población, estás sometido a una campaña de manipulación desinformativa. No, y principalmente yo que no estaba en el país en esa época tampoco. No importa, los que están en el país están en la misma situación que vos. Para que la gente no tenga la menor idea de que existe un informe oficial británico que te dice qué día y qué año empezaron a preparar Malvinas, no es un problema tuyo. Es un problema de que este informe que se consigue en mercados libres, usado y vale $2,50, no lo comenta nadie y a los que son especialistas en el tema no se nos permite hablar. Eso se llama desinformación activa y manipulación psicológica. Bien, vamos a otro tema. Otro tema, el movimiento feminista y las investigaciones más desde el peronismo. ¿Qué investigadores peronistas conocés que traten el tema? Sí, por arriba. Por arriba. Entonces, yo te voy a dar una primera investigación. La semana que viene voy a ir a Capilla del Monte, Córdoba, no voy a estar en Buenos Aires, y voy a investigar lo que en mi opinión personal es el caso más importante de brutalidad de lo que yo llamo violencia de tela. La violencia de género es la brutalidad del hombre con la mujer. La violencia de tela es la magnitud de brutalidad de la mujer con el hombre. Voy a decir por qué creo que este es el caso más importante de la Argentina. Está publicado. Una mujer estaba en pareja con un señor. Se separaron y la mujer dijo que el señor había abusado de las hijas de ella. Hizo una denuncia policial. Empezó la causa policial, pero la mujer en Capilla del Monte hizo una campaña por las redes sociales y le dijo a las redes sociales: ustedes van a permitir que este hijo de perra, que la justicia seguramente no condene, quede en libertad. La gente hizo una pueblada, le prendieron fuego a la casa al tipo, le clavaron un puntazo, le atravesaron el pulmón y lo empalaron. Empalar significa meterle un palo enorme en el traste del hombre. Bueno, luego la investigación judicial demostró que la acusación de la mujer era falsa.
Y digamos que esa es recomendación de muchos abogados en una separación. Denunciar Al hombre. Bueno, entonces, Abogados as. exactamente. Entonces, ¿tenemos una cuestión de brutalidad masculina contra la mujer? Sí. ¿En qué contexto? En el contexto de esa brutalidad, sí. Y tenemos un contexto donde la mayoría de los abogados, cuando una mujer se separa, le dicen, hacer una denuncia por abuso sexual contra los chicos. Claro. Se pone en movimiento una maquinaria judicial y al tipo lo hacen pomada. Y si no lo hace pomada la justicia, lo lincha la gente. Entonces, También linchan al que dicen que trató de robar un celular, ¿no? por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo casos donde cuando la mujer hace una denuncia a un hombre de clase media alta o de clase media pudiente, como en el caso de Barbie Vélez contra Federico Val, el hombre de clase media tiene poder y dinero para contratar abogados excelentes y para defenderse públicamente. En este momento, Juan D'Artés se está defendiendo de una acusación de Carlos Rivero. El problema es cuando se acusa a un tipo de clase media muy humilde o a un humilde que no puede pagar un abogado y que tiene que ser defendido gratuitamente por la justicia, y hay una cantidad infernal de estos hombres de clase humilde o de clase media baja que marchan a prisión o los empalan. Entonces, Sí, lo que pasa en prisión. y lo que pasa en prisión cuando entra un hombre que la justicia y la sociedad lo acusó Señaló de violar a sus hijos. de violadores a chicos, le llaman violín, porque si llegan a ir a un pabellón común, los viola todo el mundo. Entonces, vamos a recopilar rápidamente algunos hitos históricos básicos de cómo se llega a este estado de cosas. En 1850, Marx y Engels le avisan al mundo: el ingreso de la mujer a las fábricas, al sistema capitalista, va a desestabilizar la familia y el matrimonio. En el año 1900, Durkheim, un sociólogo francés, dice: ha ingresado masivamente la mujer al trabajo, el patriarcado está herido de muerte irrecuperable, no hay ninguna chance de recuperación. En 1950, Lacan, psicoanalista francés, le dice a los psicoanalistas del mundo: la destitución del hombre como jefe de familia, como marido y como padre es absoluta. No hay chance de volver atrás. En 1970, una argentina, Esther Vilar, escribe El varón domado, como para decir: esto es irrecuperable. En este contexto, donde la mujer empieza a desarrollar derechos por todas partes, el primero y fundamental, el derecho a poder trabajar. Después de ahí viene el derecho a votar y sucesivamente una serie de derechos. Yo conozco un periodista, un intelectual argentino, Enrique Caja, o Enrique Vox, que él diferencia dos conceptos para mí claves. Una cosa es el igualitarismo hombre-mujer y otra cosa, dice Enrique Caja o Enrique Vox, otra cosa es la equiparación. La equidad, claro. O la equidad. Entonces, este es un primer approach a las cosas. Tenemos muy poco trabajo sobre la cuestión y la importancia de estos casos es que los medios de comunicación están empezando a permitir que clarifiquemos un poco. Las aguas de un lado, la brutalidad machista. Las aguas del otro lado, falsas denuncias de mujeres que por la razón que sea generan daños Económica, a veces por un par de muebles, ¿no? Puede ser por una raíz económica, pero la posibilidad, la impunidad con la cual una mujer diga falsamente que su ex marido abusó de un niño, produce un daño no solo al tipo, A los hijos también. al niño, porque estamos viendo en tribunales manipulaciones de niños para que los lleven a tratar de mentir en tribunales. Esto somete al niño a un nivel de ignominia atroz. Sí, es un quebrantamiento de sus niveles éticos Terrible. pavoroso.
Entonces, para nuestra concepción machista, para la tuya y la mía, porque somos machistas de la época clásica, nos cuesta admitir, estamos dispuestos a admitir la brutalidad machista, nos cuesta admitir los niveles de malignidad con la cual algunas mujeres se están comportando. A ver, yo digo, el poder capitalista primero, el neoliberal ahora, el financista, nos tiene estudiados a todos nosotros. Así es. Mientras nosotros estamos distraídos en un montón de otras cosas. Así es. Y nos impone cuestiones, por ejemplo, nos hace luchar por la igualdad a todos. Y todos como gansos vamos atrás y luchar de la igualdad. por la igualdad. Cuando es una mentira el tema de la... Es más, es una canallada la igualdad. Porque si yo tengo acá un soldado que mide 1,60 m y pesa 70 kilos, y al lado tengo un soldado que mide 1,95 y pesa 120 kilos, no le puedo dar la misma ración de comida. No. Ni le pones a exigir las mismas actitudes de combate. Exactamente, porque si no perdemos la guerra. Es así de sencillo. Entonces, hay una cuestión. Afortunadamente, los hombres ya no nos gusta una mujer sometida, boba, por supuesto, que no tenga independencia, que sea una dependiente constante, es una piedra que te cuelga en la espalda. Por supuesto. Entonces nosotros sabemos que queremos mujeres inteligentes, piolas, decididas, libres, que sepan definir su futuro, que sepan lo que quieren para ellas mismas. El otro a mí personalmente no me gusta. Siendo que somos machistas clásicos, machos clásicos. Pero, a ver, yo digo, ahí está el poder de nuevo poniéndole los nombres a las cosas. Porque al machoide le encantan que le diga machista. Así es. Yo soy machista, sí, ¿qué me importa? Y le pego unos zapatos de mujer. ¿Por qué le dicen machista? ¿A alguien le gustaría decir, sí, yo soy machoide? ¿No? Ya una vez que dijiste soy machoide, te cayó abajo del Exactamente. tema. Bueno, yo hago un paralelismo con el fútbol, ¿no? Después de la puerta 12, el episodio ese de la cancha de River, que el periodismo se dio cuenta que la violencia en el fútbol vendía maravillosamente bien y era un negocio accesorio al deporte, y lo empezó a ensalzar. ¿Por qué le ponen barra brava al barra brava? Porque le ponen un título ensalzante. Exactamente. Entonces, yo soy barra brava de la barra pero que es verdad. Es así. Pero si vos le pones los cobardes del tablón, nadie te va a decir, sí, yo soy cobarde del tablón. No lo puedes decir. No te queda. No lo puedes decir. No lo puedes decir. Entonces, los medios de comunicación le pusieron el nombre ideal para que eso germinara y se convirtiera en una casta. Sí. Y hoy son los barra brava, y hoy manejan la política, el sindicalismo, es así. Los clubes de fútbol. Es así, Enrique. De la misma manera le pusieron machismo al machismo, cuando en realidad yo soy con todo derecho machista. Si yo nací macho y ejerzo como macho. Pero no sos de ese tipo de... No soy machoide. Claro. Yo no soy machoide porque el hombre tiene la obligación de cuidar de la mujer, sea o no su pareja. Es la Para mí el obligación. concepto clave que lo has planteado vos es diferenciar entre igualitarismos y equidad. Vos lo planteaste muy bien en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas están ingresando las mujeres, pero no ingresan de cualquier manera, no van a cualquier lugar. Nosotros tenemos deportes de combate, como el boxeo, las artes marciales mixtas. De ninguna manera va a boxear una mujer con un hombre. Las mujeres boxean con mujeres, y los hombres con hombres, y así sucesivamente. Ni siquiera con automóviles. Las mujeres, cuando manejan el mismo automóvil, no tienen la segregación de testosterona necesaria para enfrentar determinadas situaciones límite. Eso se ha demostrado en la historia del automovilismo cuando se quiso hacer, ¿te acordás las suecas que visitaron Argentina y etcétera, ¿no es cierto?
Me parece que se nos fue el tiempo, doctor. Ok. Vamos al último. Vamos al último rapidito, ¿no? Quedan Ok. 4 minutos. Si no lo dejamos para otro día, No. sería la UNASUR. ¿Por qué se despedaza la UNASUR? Bueno, pero mandémoslo y si hace falta más tiempo, después lo seguimos otro día. Bueno, ¿qué pasó con la UNASUR? ¿Qué pasó con el ALBA? Porque durante la década pasada se armó un movimiento geopolítico de la región, Claro. lanzado en primer momento por el comandante Hugo Chávez, y resonó sobre Lula en Brasil, Chile, Paraguay, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, la Argentina Néstor y Cristina. Entonces, desde los tiempos del ABC del 50 de Perón, no veíamos un movimiento regional muchísimo más grande que el ABC, que dure casi 10 años Claro. y que constituya un polo de poder importantísimo durante 10 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué se despedazó? ¿Qué técnica geopolítica se usó? ¿Qué le pasó a cada uno de estos países? Yo te puedo dar una opinión rápida. Sí. Así como en comunicación, el gobierno anterior se dedicó a armar un montón de canales del Estado y no armó canales de la sociedad de comunicación y le regaló todos los canales al neoliberalismo ahora. De la misma manera, armaron entidades oficiales que cuando se pierde la oficialidad, las sociedades civiles nos quedamos sin instrumentos. Entonces, la chambonada es que si yo me quiero comunicar con alguien del PT, de acá de Argentina, no tengo la menor idea cómo hacerlo. Si del PT se quiere comunicar con alguien del Partido Socialista en Venezuela, tampoco. Hay algunos que tienen el teléfono de fulano y otros que tienen el teléfono de mengano, pero no hay un instrumento social, civil, que pueda, que esté consolidado, digamos. Yo, por ejemplo, quería tener un informe de Brasil en CBN. No consigo a nadie que me arme un informe de Brasil. No lo consigo. Y quiero para retrovisor también tener un informe de Brasil con personas que uno pueda llamar y que nos den una versión confiable de lo que ocurre por allá. Confiable. Es muy difícil de conseguirlo. No entiendo por qué. Bueno, si querés cerramos acá, pero esta sería una primera explicación. O sea, que lo que vos decís coinciden muchos especialistas en geopolítica. Este fue un movimiento poderosísimo. El más grande en la historia después de Bolívar y San Martín y después del ABC. Vale. Duró 10 años. Participaron muchos países. Hubo niveles de poder muy grandes. Pero, como dice Enrique Vox y dicen muchos especialistas, este movimiento fue importantísimo por arriba. En el medio y por abajo tuvo fallas enormes. Y lo que no se ha aclarado suficientemente es de qué forma los enemigos internacionales de este movimiento operaron para favorecer las disputas y reyertas internas entre uno y otro. Eu encerro, dizendo, que na Argentina, em 45, prenderam o Perón, e o povo se mobilizou, tirou o Perón da cadeia, e elegeu o Perón presidente. Aqui, nós anunciamos, vamos fazer uma campanha vitoriosa no Brasil, no mundo, para libertar Lula e eleger Lula presidente do Brasil. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. La, 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 la.